En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los discípulos ven lo que sucede con el joven rico, y hay que explicar que para los israelitas la riqueza era bendición de Dios, inclusive para nuestros hermanos protestantes sigue siendo así. Si te va bien, si tienes riqueza y todo esto, es porque Dios te bendice. Si te va mal, entonces estás castigado de Dios. Nosotros, los cristianos y ortodoxos, entendemos que no necesariamente es así, que Dios va dando su riqueza o sus dificultades y pobrezas según conviene a las almas, según Él quiere. Su objetivo final es llevarnos a su presencia, en santidad, y nos va a ir dando de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Ahora está Pedro hablando por todos los discípulos, y le dice a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Aquí es curioso en este Evangelio de Marcos, en otro, si no mal recuerdo, en el Evangelio de Mateo dice que nos va a tocar. Aquí no dice esa palabra, pero Jesús le responde inmediatamente: les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos, padres, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Ahí está el centro de lo que nos está prometiendo el Señor. Para muchas personas que les gustaría pensar en términos económicos, pues esta es una propuesta muy buena, porque si yo dejo una casa y me van a regresar 100 casas, hombre, pues fantástico, ¿va? No es eso lo que está diciendo el Señor. Y hay que entenderlo bien. Cuando nosotros nos separamos de aquello que nos ata al mundo, llámese una casa, llámese el amor egoísta de una familia que no quiere que sirvas con otros, cuando nosotros rompemos esos vínculos y nos prestamos precisamente para poder entregarnos con los demás, entonces somos capaces de ser libres, de seguir verdaderamente al Cristo. Cuando hacemos esto, se nos va a dar bendiciones en compensación. ¿Qué bendiciones? Ciertamente no vamos a poder tener, por así decirlo, una casa propia, pero vamos a tener cientos de casas que son literalmente nuestras, porque Dios provee, y los hermanos, al ver nuestra donación, también proveen, queriendo recibir al propio Cristo cuando reciben a una persona que se ha entregado al servicio del Señor. Aquí el Señor está hablando a los discípulos cercanos. Nadie que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos, tierras por mí y por el Evangelio. Es decir, el que deja de vivir para sí mismo egoístamente, aprende a tener todas esas cosas de la mano de Dios, pero no de manera exclusiva, no en una propiedad privada, sino en una propiedad común, en el bien común. No podemos dejar de tomar nota de esto, junto con persecuciones en esta vida.
servir al Señor, creerle al Señor, seguir al Señor, es recibir su palabra. Y al recibir la palabra nosotros somos apartados del mundo. En otra parte, precisamente, el Señor dice, el mundo los odia, porque no son del mundo. Por eso vamos a recibir persecuciones. Desde el momento en que con valentía proclamemos la palabra del Señor, va a haber 1001 personas en contra de nosotros. Y no solamente una persona, sino el propio demonio va a estar en contra nuestra. Y como el propio Señor ha dicho, el caso que hicieron de mi palabra, la van a hacer de ustedes. Como me trataron a mí, los van a tratar a ustedes. No tengamos miedo, hermanos. Cristo ha vencido al mundo y nos ofrece las palabras más hermosas. En el otro mundo, la vida eterna. Vale la pena. Porque, como dice también el Evangelio, el que quiera guardar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mí el Evangelio, entonces ese la encontrará. Pareciera un juego de palabras, pero en realidad nos está diciendo que nuestra vida verdadera está escondida en Cristo. Aprendamos precisamente a seguir a este Cristo con toda confianza, hasta que nos lleve Él mismo al cielo. Dios les bendiga, hermanos.